Son las 10 de la noche ya con 3 minutos en el tiempo del centro. Continuamos aquí en el referente de la noche. Antes de ir a la pausa le platicaba que ya se terminó la primera semana con los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. La presidenta entrante, Guadalupe Tadei, y también el Consejo General tienen pues por lo menos dos retos enfrente, que son las elecciones en Coahuila y el Estado de México, y también las elecciones del próximo año, las más grandes en la historia del país y en las que pues se va a votar a un nuevo presidente del país. Otro dato importante rumbo a las elecciones es que se dio de baja también del padrón electoral y del listado nominal a 5.6 millones de ciudadanos fallecidos desde 2014. Esto es importante para evitar que se haga un mal uso, ojo, con sus datos o también con su credencial de votar. Y por supuesto que vamos a platicar de estos retos del Instituto Nacional Electoral con el abogado Tulio Salanueva Brito. Él es especialista del Colegio Nacional de Abogados, a quien como siempre saludo con mucho gusto. Abogado, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, estimado amigo, siempre un placer estar en el diario que piensa joven. Gracias por la invitación. Gracias, Tulio. Oye, bueno, pues a ver, ponemos en contexto todo, lo que viene ahora y los retos para el Instituto Nacional Electoral con la llegada de la nueva presidenta. ¿Qué significa y qué retos vienen? ¿Cómo lo ves desde tu experiencia? Pues mira, creo que no queda corta la palabra, son retos inimaginables en este momento, dado lo empantanado que está el panorama jurídico y político para el país, pero finalmente hay que asumirlos. Tenemos una institución que por muchos años nos ha dado certeza en cuanto a la realización de elecciones y esperamos como ciudadanos que no sea este importante evento que va a suceder próximamente con las elecciones del Estado de México, de Coahuila y la elección federal que nos queden a deber, por decirlo. Ahora, tenemos ya, digamos, a la vuelta de la esquina las elecciones en Coahuila y también en el Estado de México, que quizá pues estas van marcando un parteaguas para lo que viene ya el siguiente año, que son una de las elecciones más grandes que va a haber, ¿no? Así es, y con la seguridad de que estas elecciones, cuando menos, tenemos la certeza de cuáles son las reglas del juego. Por lo pronto ya los tribunales dijeron que se respetan las reglas que existían antes del malogrado plan B del presidente de la República, del Congreso de la Unión, y por lo tanto, cuando menos en estas elecciones sabemos las reglas del juego, habrá certeza y habrá que esperar que los ciudadanos y las autoridades electorales hagan lo propio y llevemos unas elecciones como debe de ser, en paz y con la certeza de que ganará quien haga una mejor campaña política. Ahora, en materia jurídica también tenemos que ver qué es lo que viene, ¿no? El tribunal también tiene que estar atento a todo lo que se mueva alrededor del Instituto Nacional Electoral, etcétera, que es lo que debemos tener en cuenta como ciudadanía también, quienes vamos a emitir un voto responsable, esperemos que así sea, y también todo lo que está alrededor de materia jurídica en cuanto a estas elecciones que ya se vienen, te digo, y las próximas. Por supuesto, no solo el tribunal interviene en cuanto se realiza la elección. Desde este momento ya hay impugnación en cuanto a la selección de candidatos, en cuanto a la forma en que se desenvuelven las elecciones, y en este momento ya el tribunal tiene un papel importante. No debemos olvidar que son dos autoridades independientes, por una parte el Instituto Electoral y por la otra los tribunales que resuelven finalmente la validez de cada elección. Cada uno deberá realizar un papel conforme a la ley, conforme al sistema de competencias que se encuentra establecido desde la Constitución y en las leyes secundarias, y los ciudadanos debemos ser garantes y visores de los procesos que se lleven a cabo en próximos días. ¿Le ves pues buen futuro, digamos, a la nueva presidenta consejera del INE? Mira, le veo futuro en tanto que fue electa conforme a los canales institucionales. Por supuesto que la insaculación también es un método que se encuentra previsto en la legislación, pero habrá que señalar que necesitamos un personaje de esta naturaleza que tenga por lo menos imparcialidad, que sepa que tenga conocimiento de las leyes, y esperamos que nuestra flamante presidenta tenga esas cualidades. Fue, insisto, electa conforme a la legislación y habrá que esperar cómo se desenvuelve en el puesto. Yo hago votos porque así sea, porque para el pueblo de México es necesario que continuemos teniendo certeza legal en estos procesos y habrá que esperar.
Sí, estimado amigo. habrá que esperar porque hay que recordar que pues, la señalización desde el Ejecutivo hacia el Instituto Nacional Electoral ha sido dura, ¿no? Ha sido, digamos, una cuestión incluso de discusión, de embate ahí político que se ha desatado. Ahora con la llegada de la nueva presidenta también pues va a ser muy importante que se arrope de los propios consejeros, que vayan sobre la misma línea, porque en el ámbito legislativo, tanto en el Congreso, en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, se ha estado haciendo presión en todo este tema, en el hincapié de querer desaparecer a través de varias reformas el Instituto Nacional Electoral. Entonces habrá que ver cómo va el trabajo de la nueva presidenta. Llega con pues miras un poco pesadas, ¿no? Que desde Palacio Nacional pues le están observando. Mira, yo te diría que es un jaloneo natural. El Tribunal Electoral es un tribunal que juzga cuestiones políticas y por lo tanto no solo esta presidencia tiene que verse cuestionada, es natural que los partidos políticos, conforme a sus intereses y a las doctrinas que plantean, impugnen la naturaleza de quienes presiden estos órganos. De tal manera que yo insisto, si nuestra presidenta, si nuestra flamante presidenta es imparcial y se conduce conforme a los canales institucionales y observa la legislación, creo que tendrá un papel decoroso e importante. Es un papel histórico, es la primera presidenta del instituto y tenemos altas expectativas de que elabore una destacada labor. Bueno, pues te agradezco mucho, Tulio, como siempre. Gracias. ¿Alguna red social donde te podamos seguir? En todas las redes me encuentran con mi nombre, Tulio Salanueva, y hombre, te agradezco la invitación al auditorio en estas fechas de descanso. Gracias. Gracias, Tulio Salanueva, aquí en El Referente. 10 de la noche ya con 10 minutos.